Hola, mi nombre es Susana de la Cruz Paulino y hoy les voy a dar a conocer lo que es el tema 4.1 que se denomina selección de fuentes pertenecientes a lo que es la materia de investigación educativa. Primero que nada es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de selección de fuentes. Bueno, aquí estoy para explicarlo y comenzamos. Cuando nosotros nos referimos a fuentes de información, entendemos que se trata de cualquier material, ¿sí o no? Cuando decimos fuentes de información, sí, pero tenemos fuentes de información de periódicos, de revistas, de radio, televisión. ¿Por qué? Porque es información. De cualquier material o recurso que proporciona información independiente del formato que se encuentre. Ok, estoy leyendo un periódico, pero fuentes de información, ¿qué fuentes? O sea, ya entregaste su tarea, ya estás, o sea, estás entregando cierta información, vaya, por decirlo así. Y te dicen qué fuentes de información utilizaste, dónde encontraste esta información, de revistas, de periódicos, de libro, todo eso significan fuentes de información, fuentes de información, perdón. Y bueno, para poder seleccionar adecuadamente nuestras fuentes de información, porque existen tres tipos de fuentes de información, y desde pequeños pues nos dicen, busca tu información en libros, en revistas. ¿Por qué? Porque son confiables, es algo que ya se investigó y sobre todo tiene validez. Y algunas páginas de internet pues no las tienen, como lo que es las que siempre nos mencionan, Wikipedia y demás. Entonces, Rincón del Vago, Buenas Tareas, son fuentes de información que no son tan confiables como los libros. ¿Y en dónde encontramos los libros? Bueno, pues a veces en las bibliotecas, las hemerotecas, en donde podemos encontrar lo que son los periódicos, y de una u otra forma pues contienen información que nos ayuda o nos proporciona para la realización de nuestras tareas, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, de nuestros proyectos de investigaciones o para cualquier otra cosa. Entonces es muy importante nosotros cuando estamos realizando algo, saber de qué forma podemos nosotros seleccionar esta información de manera correcta. Bueno, para poder seleccionar adecuadamente es necesario haber establecido previamente las necesidades de información, puesto que en función de ellas, tema de búsqueda, nivel de profundidad de la información, formato, tendremos que determinar el tipo de fuente que debemos consultar. Ok, si yo estoy realizando una tarea de preescolar, una tarea de primaria, entonces es muy poco común que te pidan fuentes muy a profundidad. O sea, si tú vas a investigar cierto tema, pues entonces sí te vas a centrar, pero si solamente quieres una definición, pues sí la vas a encontrar y seguramente varias fuentes de internet o de los libros pues van a tener esa validez necesaria, ¿no? O requerida. Pero si en el caso de estamos realizando una investigación, estamos realizando una tarea un tema que lo queremos explorar a profundidad, entonces sí es necesario nosotros poder, bueno, seleccionar bien nuestra fuente de información, de dónde lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque es algo importante, algo valioso en lo que nosotros nos vamos a estar centrando. Entonces, es aquí en donde vamos a encontrar lo que son nuestras fuentes primarias, nuestras fuentes secundarias y por ende nuestras fuentes terciarias. Nuestras fuentes primarias, ¿en qué consiste? Bueno, nos dice que son los datos obtenidos de primera mano, por eso son fuentes primarias. Es como los colores, cuando hablamos de los colores, que tenemos tres colores, esos son nuestros primarios, y ya de los que van saliendo de ahí, ¿qué va a seguir? Pues nuestras fuentes secundarias, y de los que están ahí para buscar más, pues son nuestras fuentes terciarias, y de ahí pues son los colores, ¿no? Entonces esto es lo mismo que nuestros colores. Entonces nos dice que son de primera mano por el propio investigador, perdón, o en el caso de búsqueda bibliográfica por artículos científicos, monografías, tesis, libros científicos, libros o artículos de revistas especializadas originales no interpretadas. ¿Por qué digo, o bueno, hago mención de todo esto? Porque estos son los que muestran nuestras fuentes primarias. Cuando hay un libro, porque solamente es nuestra fuente primaria, ¿por qué? Porque fue un investigador que la hizo y de igual forma, pues fue su investigación, es una fuente primaria que él lo hizo, él lo realizó, él consultó todo. Entonces,
tiene cierta validez. Nuestros artículos, las tesis porque son personales, entonces todo eso es de una fuente primaria. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, es necesario, o bueno, enfocarnos en lo que son nuestras fuentes primarias, pero ahorita les voy a explicar el caso que tenemos acerca de lo que son nuestras fuentes primarias. Entonces, decimos que nuestras fuentes primarias son las que son de primera mano y las vamos a encontrar en lo que son directamente del investigador, en libros, en artículos, en monografías, en tesis y en revistas especializadas, originales y que pues no sean interpretadas. Hay revistas que son totalmente especializadas en ciertos temas. ¿Y nuestras fuentes secundarias a qué se refieren? Bueno, estas consisten en aquellas que han obtenido la información que presentan de una fuente primaria. Es como les mencionaba, ejemplo de los colores. Yo ya tengo mis 3 colores primarios y de ahí voy a empezar a mezclar, entonces voy a obtener mis colores secundarios. Y de igual forma pasa lo mismo con nuestras fuentes primarias a nuestras fuentes secundarias, que esto va a derivar, ok, ya tengo mi fuente primaria y yo voy a extraer de ahí esa información. Esto se va a convertir en lo que es nuestra fuente secundaria. En la información que presentan de una fuente primaria y la interpretación analizada o comprendida. Ya leí mi artículo primario, ahora yo lo leo, ya comprendí y ahora cómo lo voy a interpretar. O sea, ya está entrando otra persona, entonces eso ya se vuelve una fuente secundaria. Hasta a veces un ejemplo claro es como pues un chisme, vaya, ¿no? De que la persona que le está pasando, o sea, va a contar su experiencia. Entonces es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque lo está haciendo, lo está narrando. Las personas que lo escucharon, al volver a contarlas, ya va a ser una fuente secundaria y la otra persona y así va cambiando. Es lo mismo que sucede con nuestras fuentes primarias, secundarias y terciarias. En el caso de personas, estas obtuvieron los datos de otra fuente, nunca de la experiencia o estudio directo del tema u objeto. ¿Por qué? Porque a veces hasta nos es muy difícil poder comunicar. Bueno, yo le puse el ejemplo de un chisme o de una anécdota que se cuenta, no un chisme, perdón por la palabra, pero de temas muy, muy serios, pues evidentemente a veces no se logra contactar a esa persona para que ella te hable acerca de su tesis, acerca de un tema. O bueno, sí, pero es muy poco común. Y nuestras fuentes terciarias nos dice que se trata de documentos que compendían nombres de boletines, conferencias, simposios, nombre de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios, títulos de reportes con información gubernamental, catálogo de libros, libros básicos que contienen referencias y otro dato bibliográfico. Pues aquí nuestras fuentes terciarias es cuando nosotros ya estamos acudiendo a conferencias, cuando ya estamos buscando información dentro de lo que es los servicios, dentro de lo que son las industrias, ya nos vamos metiendo a otras fuentes y estas son las que van a representar nuestras fuentes terciarias, ¿ok? Y hay algo importante que dice que cuando ya identificamos lo que son nuestras fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas físicamente en las bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas, internet y otros lugares. Ok, bueno, yo ya identifiqué qué es lo que yo considero importante dentro de mi investigación, ya vi cuál es mi fuente primaria y demás. Entonces, ¿qué es lo que sigo? Bueno, ¿a dónde yo me voy a entrar? Ah, pues yo voy a acudir a lo que es una biblioteca. Ok, bueno, perdón, ya tengo mi tema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo quiero analizar la información a profundidad. Ya sé que tengo que ver o a dónde me tengo que ir, a las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque yo quiero profundizar cierto tema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que asistir a lo que son las bibliotecas. ¿Por qué? Porque voy a encontrar lo que son mis fuentes primarias, que va a ser nuestros libros, nuestras tesis, nuestros artículos y quizás hasta puedo contactar a lo que es el investigador. Y algo muy importante es lo que les iba a mencionar hace rato cuando les dije
que nos dice que no siempre se puede localizar las fuentes primarias, a veces no se dispone de ello. ¿Por qué? Porque es poco común o realmente están muy reservadas. ¿Por qué? Porque si yo fui el investigador, tengo esta parte de los derechos del autor, de que yo no voy a exponer mi información a todas las personas, sino que va a ser como tal, yo decido a quién le manejo esta información y a quién no. Entonces, también es muy difícil poder encontrar lo que son las fuentes primarias, pero pues sí las logramos encontrar. Entonces, es súper importante dentro de lo que es la investigación educativa, saber seleccionar las fuentes y de ahí nosotros saber de dónde partimos, si de fuentes primarias, que es lo más viable, fuentes secundarias, que es por lo regular a lo que nos basamos, o las fuentes terciarias, que a veces ya no tienen tanta, que sí siguen teniendo tanta validez porque ya después van desglosándose otras cosas, pero pues nada como obtener información de primera mano, porque estás hablando de que tu investigación pues va a tener pues que será mayor validez porque estás contactando una fuente primaria, algo que ya fue investigado, algo que no te están contando, algo que no obtuvieron de la fuente primaria, como son las fuentes terciarias, como les comentaba. Estamos tomando de esto para ver qué es lo que yo comprendí, qué es lo que yo entendí y de qué forma lo voy a interpretar. Si no, ya voy a estar obteniéndola de la fuente primaria, que es lo más importante. Entonces, más que nada, para la investigación es importante saber nosotros de dónde vamos a sacar la información, nuestras fuentes primarias, consultar fuentes confiables si vamos a consultar internet, que ahora es lo más común. Entonces, saber qué fuente me conviene, qué no, porque a veces tomamos información de otros, sí, de los links que nos pasan y pues a veces no son confiables y entonces lleva la investigación hacia abajo y lejos de que tenga valor y demás, el trabajo se va a la ruina por lo mismo de no haber sabido seleccionar desde el principio de dónde vamos a obtener nuestra información. Si no puedo obtener información de lo que es mi fuente primaria, entonces me baso en lo que es mi fuente secundaria. Creo que aquí sí pues todos lo vamos a encontrar. Por mi parte sería todo, agradezco su atención.